Hola, hola, buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Buenos días, buenos días, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días de viernes. Gracias a Dios ya es viernes. Gracias a Dios ya es viernes. Espero que hayan podido descansar. Que hayan podido descansar. Por ahí leí en las noticias que hoy aquí en Morelos no hubo clases por esas juntas que tiene la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Así que, bueno, algunos han de estar aprovechando y han de estar dormidos, ¿verdad? Pero qué bueno que hay un tiempo de refrigerio también para los niños. Qué bueno que también los niños pueden descansar. Así que, pues gracias a Dios aquí estamos de pie. Gracias a Dios estamos disfrutando de que podamos con toda libertad leer su palabra y aprender, ¿verdad? Gracias a Dios que nos permite estos tiempos de aprendizaje, que nos permite esos tiempos de orientación. Muy buenos días a todos los que se están conectando por TikTok, por Facebook. Sean bienvenidos, sean bienvenidos. Y pues vamos a orar, chicos. Hoy la transmisión se empezó un poquito tarde, como 6:05, 6:06. Hay un poquito de fallas con el internet aquí, acá en la casa de mi mamá. Los días viernes, bueno, jueves 6 de la tarde a viernes 6 de la tarde me toca el privilegio de cuidar de mi mamá. Y andamos por acá de repente, a veces por eso hablamos despacito, para no despertarla. Y pero ella luego se levanta. Así que bueno, estamos por acá hoy transmitiendo desde la casa de mamá, ¿verdad? Que nos toca ver un poquito por ella. Vamos a orar para que el Señor nos ayude con este tiempo de estudio y ver qué tiene para nosotras el día de hoy. Vamos a pedir dirección. Ok, vamos a orar por sus peticiones también. Claro que sí. Bendito y amoroso Padre Jehová mi Dios, Señor, tú eres muy, muy bueno. Señor, tú eres muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Señor, por extender tu misericordia para con nosotros este día y permitirnos estar de pie. Señor, gracias por este día jueves que tú has hecho, que tú has preparado, Señor. Sabemos que cuando tú, Señor, das la oportunidad de seguir viviendo, también nos das todas las provisiones necesarias para ello, Señor. Permítenos verte a través de todas las cosas, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos, Señor, ver con esos ojos del Espíritu, Señor, y escuchar todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, porque tú estás en todo, en todo, en todo, en todo y en todo momento. Ayúdanos a verte y a sentirte así, porque eso, Señor, eso nos daría todavía mucho más seguridad y nos ayudaría a estar conscientes de nuestro actuar. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio de viernes para nosotras, tus hijas. Si hay varones, Señor, que han dispuesto su corazón también para escuchar, tú permites, Señor, que la enseñanza llegue a ellos de manera personal y que tu palabra sea esa fuente de instrucción para todos. Y que seas tú, Señor, tomando el control de este estudio, porque todos necesitamos aprender de ti, Señor. Yo solamente soy una vasija en tus barros que necesita ser llena de ti y también depositar en los demás, Señor, lo que tú quieras impartir a través de este estudio, por estas redes, tanto en este momento como más adelante, quienes lo escuchen por medio de alguna grabación. Señor, bendito seas, y en tus manos estamos todos dispuestos a aprender de ti. En el nombre de Jesús, amén.
Amén y amén. Amén y amén. Pues bueno, vamos a iniciar, chicos. Chicas. Vamos a iniciar con este estudio. Los viernes estamos estudiando o dándole un enfoque un poquito más personal acerca de nosotras como mujeres, del comportamiento que nosotros como mujeres tenemos, del comportamiento que debería de haber en mujeres que han alcanzado una madurez, mujeres que tratan de relacionarse con otras mujeres, que les guían para bien, que les aconsejan para bien, mujeres que toman en cuenta la palabra de Dios, donde dice el salmista que incluso él tendría tanto cuidado de buscar las personas con las que se iba a relacionar, porque no quería que nadie lo desviara de seguir buscándolo y de mantener ese cariño que se tenían mutuamente. Decía, yo cuido de con quién me relaciono para que no alejen mi corazón de ti, sino que al contrario, me animen a buscarte más y me hagan ver cuando yo estoy actuando mal, ¿verdad? Me hagan ver cuando yo estoy actuando mal. Y en ese sentido es que hoy vamos a leer una parte de la Biblia que está en Juan 8, 3, 11, que nos habla acerca de la manera correcta de tratar a los que de alguna manera están andando equivocadamente. La manera correcta de tratar a los que andan equivocadamente. Y dentro de ellos muchas veces vamos a ser nosotros. Pero hoy el Señor nos va a decir cómo le gusta a Él que nosotros tratemos a los demás. Dice así la Escritura, hablando Jesucristo acerca de la mujer encontrada en adulterio, y es un ejemplo muy claro que el Señor tiene para nosotros y decirnos el panorama que existe en realidad y cómo quiere que lo tratemos. Dice así, 8 del 3 al 11 de Juan. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer. Dice así, los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley Moisés ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Inclinándose de nuevo, escribía en la tierra, y al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. La manera correcta de tratar a los que andan equivocadamente. La manera correcta de tratar a los que andan equivocadamente. Tenemos como ejemplo a Jesucristo de ser por excelencia el hombre con la mayor mansedumbre que pudiera existir. Y aquí hay dos casos a tratar. Uno, el de los que acusan, y otro, el del acusado.
Algo que sorprende aquí es que hay dos formas que muestran el corazón de las personas que acusan. Y el Señor me hace resaltar esta parte. Hay mucho que sacar, pero vamos a tratar de enfocarnos en algo y sacarle provecho a ello. Muy buenos días, Moni. Muy buenos días, Anita. Muy buenos días, Avi. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Estas dos formas que tenían las personas que revelan lo que hay en su corazón, las que están acusando a alguien que encontraron practicando algo incorrecto, son estas. Una es exponiendo algo verdadero, pero a medias. Otra, mostrando favoritismo. Dicen estos hombres fariseos, dice fariseos, los escribas y fariseos. Recordemos que los escribas eran aquellos que estaban encargados de transcribir la ley, ¿verdad? Se la sabían de memoria, la transcribían y la enseñaban al pueblo. Y los fariseos eran aquellos que se encargaban también de conocer la ley y enseñar al pueblo, solo que tenían una creencia distinta, porque se dividía en dos. Desde ahí viene la división de doctrinas, fariseos y saduceos. Se supone que todos eran israelitas, todos eran del pueblo de Dios, pero bueno, unos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. Ambos pueblos de Dios. Ese es un tema muy interesante que ahorita el Señor me lo acaba de poner en la mente y lo vamos a desglosar en otro momento. Está buenísimo. Pero bueno, estos muy fariseos, muy legalistas, ¿verdad? Ellos eran los que tenían que hacer que se cumpliera la ley. Ellos estaban encargados para hacer que todos los demás israelitas cumplieran la ley, ¿no? Y entonces, sí, una verdad estaban exponiendo, que Moisés había dejado escrito porque Dios se lo había mandado, que toda mujer y hombre que fuera encontrado en adulterio tenía que morir lapidado. Y lo dice así, mire, la ley se encuentra en Levítico capítulo 20, versículo 10, y dice así, Levítico 20:10, dice, si un hombre, así empieza diciendo la escritura, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, ¿verdad? Dice, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Decimos que están exponiendo algo verdadero, sí, hay un delito, pero a medias, porque ahí dice que tiene que ser el hombre y la mujer, porque bueno, la mujer no cometió adulterio sola. Y esto solamente llevaron a la mujer para avergonzarla y exponerla. Una verdad a medias. Una verdad que muestra favoritismo. Deuteronomio capítulo 22 también nos dice lo mismo que nos está diciendo en Levítico, pero ahora también hace referencia a algo más extensivo. Dice así, Deuteronomio 22, del 22 al 24, dice, si se encuentra a un hombre, nuevamente empieza con la responsabilidad del varón, acostado con una mujer casada, los dos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Dice así, quitarás el mal de Israel. Y viene algo más. Dice, si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces ustedes llevarán a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearán hasta que mueran. La joven, porque no dio voces en la ciudad de que estaba sucediendo ese atropello,
Y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. En esta porción, chicos, hay algo bien interesante. Dice, si la mujer no grita pidiendo auxilio por lo que está sucediendo, está aceptando la violación, ¿verdad? Pero aquí lo que vamos a resaltar, que el Señor quiere que veamos hoy, es que la Escritura dice en principio que tenía que ser llevado el hombre y también la mujer, y que ambos debían de ser muertos, castigados por el delito, por estar haciendo algo equivocado, ¿verdad? Pero dice aquí, muestran favoritismo, solamente llevan a la mujer, solamente avergüenzan a la mujer, solamente señalan a uno de los que cometieron un acto que no era aprobado por Dios y ni por los mismos israelitas, ¿verdad? Hoy en día tampoco yo creo que a ninguno nos gustaría estar del lado de los que somos traicionados o engañados o defraudados, ¿no? Porque tanto la fornicación como el adulterio es una herida emocional muy grande en las personas afectadas. Y no se diga si hay complicaciones de cosas desagradables, enfermedades que no son nada deseables por andar haciendo cosas pues que no son debidas. En realidad hemos hablado que todo lo que Dios ha dispuesto ha sido para nuestra propia protección, ¿verdad? ¿A quién protege el Señor de no cometer adulterio? A nosotros, ¿verdad? Pero bueno, dos formas que muestran el corazón de aquellos que acusan, exponiendo algo verdadero a medias y mostrando favoritismo. La ley dice que debe de ser castigado, sí, pero los dos. Entonces, muchas veces vamos a ver nosotros este tipo de situaciones, verdades a medias, y usándolo de manera vergonzosa. Vamos a ver por qué es vergonzoso. Dice Cristo en el versículo 6 y 7, dice aquí, la manera correcta de tratar a los que andan equivocados, dos formas que revelan el corazón de aquellos que acusan. Y vamos a ver la manera de juzgar de Jesús este asunto. Versículos 6 y 7 de Juan 8 dice, decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó con el dedo, escribía en la tierra, pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo escribía en la tierra, y al oír ellos esto, se fueron tirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad y dejando solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio de ellos. 6 y 7. Como ellos insistían, ¿verdad? Jesús tiene que responder. Aquí hay unos datos bien interesantes, chicos. Estos hombres encuentran a la mujer en el acto de adulterio, es decir, que la sacan casi desnuda. La llevan casi desnuda, arrastrándola, la exhiben, la ponen en medio, dice, de todos. Y empiezan a señalarla y empiezan a acusarla. Están viendo su desnudez. Están no solamente acusándola con la boca, con palabras, sino también con expresiones. Hemos hablado mucho en estos estudios de que nuestro lenguaje corporal también dice mucho. Y si a veces con palabras no recriminamos, pero con la mirada. Hay un dicho que se tiene coloquialmente, dice, si tu mirada fueran rayos, ya me hubieses fulminado, ¿verdad? Contrario a ellos, Jesucristo está inclinado. Obviamente él ya había escuchado todo el borullo, todo el griterío que traían, toda la chusma que venía, ¿verdad? Y él inclina su cabeza, porque aparte recordemos algo bien importante, que incluso lo veíamos en estos estudios los otros días, que Dios todo lo sabe. Él ya sabía lo que estaba sucediendo, él ya sabía
que venían, Él ya sabía todo. Y Él siempre trata al pecador, al que está equivocado, con dignidad, con respeto. Porque si desaprueba el pecado, el acto incorrecto, Dios lo condena, pero muestra gracia y misericordia para todos aquellos que estamos pecando. Y Él dice, sabe que la mujer está casi desnuda. Él inclina su cabeza y Él está escribiendo. Más adelante yo siempre he dicho, Señor, ¿qué escribía? Pero bueno, está Jesús con su dedo escribiendo. Ellos venían señalando, apuntando, condenando. Jesús agarra con su dedo y está escribiendo en la tierra, está inclinado. Es tanta la insistencia de saber qué es lo que ese sabio va a decir, que bueno, entonces Él, entre tanta insistencia, endereza su cabeza para mirarlos a ellos y decirles, el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Es ahí donde nos queda claro que el Señor Jesucristo nos puede transformar a todos. Busquemos esa transformación del Señor a través de escuchar sus palabras y de conocer su carácter. Hay una película que han hecho, que en esa escena de adulterio, en esa escena que se está hablando de esa parte, en la película, Jesucristo levanta la mirada y los empieza a observar a todos, uno a uno, y con la mirada se está recordando a cada uno todo lo que tiene guardado, que aparentemente no se sabe, y que por eso ellos se creen muy justos. Y entonces dice, se empiezan a retirar, y los primeros que se empiezan a retirar son los mayores. Pues obviamente eran los que tenían más cola que les pisaran, ¿verdad? Pero bueno, entonces Jesucristo hace que se retiren y dice, inclinándose de nuevo, Él seguía escribiendo. Y entonces, después de que todos estos se retiran y dejan solo a Jesús con la mujer, entonces Él ya se endereza y la mira y le dice, mujer, ¿quién te condena? Y ella, al ver, hemos dicho que nadie podría resistirse cuando Jesucristo te está mostrando esa misericordia y te está brindando esa mansedumbre para decirte, ven, mira, yo sé que estás equivocado y yo sé que tú no quieres andar ya así y que no tienes forma a veces ya de salir de esta situación, pero yo hoy te digo, deja ese proceder. Y le dice Jesús, yo te puedo ayudar. Mira, si ya esta vergüenza se te está quitando, vete y ya no peques más. Ya no sigas haciendo eso. Esa es la manera correcta como Dios quiere que nosotros tratemos ese asunto. Hemos dicho que si queremos aprender de alguien a tratar todos los asuntos, es de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Isaías, apenas leíamos nosotros, y lo voy a resaltar, porque cuando habla el libro de Isaías en el capítulo 11, de qué clase de gobernante es Jesucristo, aquí lo estamos comprobando. Y dice Isaías 11, 3 y 4, lo siguiente. Dice así, dice, Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al malvado. Vimos que esas características aquí en este acto equivocado de pecado, el Señor las mostró con toda claridad. Y eso es lo que el Señor espera hoy de nosotros, que nosotros mostremos esa misericordia y esa gracia para tratar asuntos de los que nos damos cuenta que están equivocados. Nos vamos a dar cuenta porque somos bien listos para ver los errores en los demás. Podemos sacar algo bueno de ser así de observadores. El Señor hoy quiere que aprendamos la manera correcta de tratar asuntos equivocados.
Anita, muchas gracias. Gracias. Que el Señor me dé sabiduría. Sí, que el Señor me dé sabiduría y nos ayude a entender este pasaje. La manera correcta. Dice, si vamos a hablar de algo que está equivocado acerca de una persona, seamos honestos y tratemos el asunto de manera verdadera, de manera integral. No lo hagamos a medias. Dice que cuando alguien está haciendo algo equivocado, normalmente se trata de dos personas, a menos que esté actuando realmente solo contra sí mismo, que es difícil que haya un acto en el que no esté implicado otro ser humano frente a nosotros. Algo que vamos a tomar nosotros en cuenta es lo que vimos acerca de Salomón, porque dice Jesucristo mismo que mayor que Salomón está frente a la humanidad. Y Salomón en un acto equivocado, yo le puse equivocado porque de repente hablamos de esa palabra de pecado, que sí es contundente, el Señor lo llama pecado y es pecado, ¿verdad? Pero es una forma equivocada de estar actuando. Y entonces, cuando llega en este acto del niño, que está vivo y que era de una de las dos, Salomón escucha las dos versiones. Hemos aprendido también, el Señor nos ha venido enseñando que el Señor nos da sabiduría. Sí nos da sabiduría, y el que no la tenga, pídasela al Señor. Santiago dice que el que no está carente de sabiduría, que se la pida al Señor, porque Él da abundantemente. A Él le gusta que la gente pida sabiduría para hacer el bien, para hacer el bien. Y entonces a Salomón se le dio sabiduría, pero también se le dio entendimiento. Dice la palabra, adquiere sabiduría y entendimiento. ¿Por qué? Porque podemos ser sabios, pero si no tenemos el conocimiento del panorama de la situación, vamos a dar un fallo equivocado. ¿Sí? Entonces hay que escuchar el asunto, y una vez que se escucha el asunto, entonces vamos con la sabiduría que Dios nos está permitiendo tener, a ayudar a ambas partes a que entiendan la responsabilidad que cada uno conlleva. Cada uno tiene una responsabilidad, tanto el que está actuando mal como el que está acusando, ¿verdad? Y hacerle ver que al que esté acusando, primero, si ya pasó por el filtro que Jesucristo dijo que todos tenemos que pasar. Dice, si quieres quitarle esa espiga que tiene tu vecino en el ojo, primero quita tu viga. Dice Jesucristo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es decir, si yo ya pude quitarme esa viga para poder ver el asunto con gracia y misericordia, entonces ahora yo abordo el asunto. Porque Jesucristo no está diciendo que no lo toquemos. Jesucristo en ningún momento en ese pasaje dice, no lo hagas, o sea, ¿tú cómo vas a decirle al otro que corrija su proceder? No, dice, primero quítate tú ese fariseísmo, ese legalismo, ¿verdad? Esa forma de condenar, de señalar a los demás. Y entonces ve, quítate esa viga de prejuicio, esa viga de favoritismo, esa viga de mostrar las cosas a medias, porque bueno, como me cae bien, minimizo lo que hizo y exagero lo que el otro hizo para yo mostrar favoritismo. Como el otro me cae mal, a ese sí le señalo, a ese sí lo acuso, pero al que me cae bien, o quizá porque tiene un puesto de prominencia, ¿verdad? Porque es alguien sobresaliente, dices, pues no pasa nada, ¿verdad? Todos cometemos errores. Pero cuando es alguien que no es afín con nosotros, decimos, no, pues ¿cómo es posible que esté haciendo esto? Mira, él ya sabe, ella ya sabe, y se comporta de esa manera. Que no seamos de esa clase de personas, sino que seamos como Jesucristo. Vamos a abordar los temas de la manera correcta. Bueno, estás acusando, tienes pruebas, o es muy común, chicas, que de repente
se da mucho más entre mujeres. Viene alguna y me dice, no, es que fíjate que fulanita me dijo esto, me hizo esto, está haciendo así, está haciendo acá. Y lo que el Señor quiere es que nosotros, como Jesucristo, escuchemos y con la sabiduría y la mansedumbre que Él ya nos dio, le digamos, mira, la palabra de Dios dice que si hay alguien que tiene algo contra ti, Jesucristo específicamente dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, no que tú, sino que alguien más tiene algo contra ti, dice, mira, deja tu ofrenda aquí, ¿verdad? Aquí, esperando a que ya me la puedas traer con un corazón limpio y ve y arregla ese asunto. Si ganas a la persona, qué bueno, pero si no la ganas, mira, tú ya hiciste tu parte, tú ya hiciste lo correcto, ¿verdad? Y entonces ya puedes venir a mí. Es decir, Cristo dice, quítate la viga, ve, arregla, y entonces ya puedes venir. Y entonces lo que debemos hacer, tomando ese ejemplo, es decir, mira, yo te aconsejo que hables con la otra persona y que arreglen el asunto. Porque no podemos vivir en enemistades y en contiendas. La palabra de Dios dice que las obras de la carne, el Señor las desaprueba y nos hacen mucho daño. Envidia, celos, contiendas, divisiones. Recordemos que la estrategia que Satanás ha usado desde un principio ha sido la de dividir. Divide y vencerás. Dios detesta las divisiones. Dios detesta que su creación y sobre todo sus hijos, hemos hablado de ese tema, ¿verdad? Todos somos creación de Dios, a todos Dios nos creó, pero hijos suyos solamente son los que han aceptado y reconocen que Dios es el único Dios y que Jesucristo es nuestro Redentor y que entonces nos sometemos a su soberanía y nos esforzamos por obedecer sus mandamientos, porque dice, el que me ama me obedece, ¿verdad? Y entonces eres adoptado como hijo. Eres adoptado como hijo. Entonces, en esa parte el Señor nos está invitando a que tengamos esa misma sabiduría y gracia que tuvo Jesucristo para tratar esos asuntos. Hablemos con las dos personas implicadas. Y muchas veces vamos a ver esto, cuando la persona viene a acusar y tú la confrontas y le dices, arregla el asunto con la persona implicada. Mira, yo no me voy a hacer partícipe de darte el lado a ti y ahora ponerme en contra de la otra persona. Porque en primera, ni es contra mí, ¿no? Y si fuera contra mí, entonces yo tendría que tener la madurez de ir a abordar el tema con la persona. Pero como no es contra mí, yo no puedo ponerme de tu lado en algo que ni siquiera sé en realidad cómo es. Tendríamos que escuchar las dos partes para saber qué es lo que está sucediendo y poder decidir de la manera correcta. Entonces, como yo no sé el panorama, es decir, mira, gracias por la confianza, ¿verdad? Que me tienes de contarme ese sentir que te agobia, pero yo te aconsejo que vayas y hables el asunto con la persona. Y muchas veces ahí ellos van a decir, no, yo no, mejor, no, ni no lo voy a tocar porque no entiendo, porque entonces no lo hables. Lo tienes que hablar con la persona adecuada. Hemos hablado también de ese tema. Háblale a la persona que está actuando equivocadamente. No hables de ella. No vayas y exhibas lo que esta persona hizo equivocadamente, porque quizás sí lo hizo, quizás sí fue imprudente. Señores, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que a veces hablas con la persona equivocada de un asunto, porque a veces tienes la confianza de decir como que mires, yo veo esta situación así, así, y la persona no es la adecuada para escucharte, y uno comete la imprudencia de no tener cuidado con quién hablar ciertos asuntos, y entonces a veces esa persona va y habla algo que no le compete, y a veces poniéndole de su cosecha. Y entonces una persona inmadura va y habla con otra persona inmadura y se hace un problema. Tengamos cuidado, por eso dice el salmista, tengamos cuidado de las personas que elegimos para convivir y para platicar.
Muchas veces vamos a tener personas con las que convivimos en muchas cosas muy padres, ¿verdad? Que me voy de fiesta, que me voy de viaje, que me voy al cafecito, que nos reímos, que cocinamos, que comemos, ¿verdad? Todo muy rico, muy padre. Pero no hay esa confianza a veces como para decirles cosas como muy íntimas. Y no es que no las apreciemos, pero hay ciertas cosas que podemos tratar con algunos y con otros no. Quizás aquellos con los que tenemos mucha confianza de hablar de todas las cosas hasta la más mínima, casi no convivimos, casi no nos tomamos el café, casi no nos vamos de fiesta, a veces nada más nos vemos para hablar, ¿verdad?, de ciertos asuntos, y eso no quiere decir que tampoco los queremos igual, sino que hay situaciones y formas en los que tenemos que a veces que ir formando nuestros grupos de asociarnos, de confiar, ¿verdad? No a todos les vamos a estar hablando de nuestras cosas íntimas y privadas. Tengamos cuidado de eso. Tengamos cuidado, porque a veces la persona tiene la debilidad de ser muy chismosito, muy comunicador. Dicen, hasta ya burlonamente se hacen un dicho, dicen, mi boca no es bodega. Entonces, tengamos cuidado, seamos sabios de con quién hablamos, seamos sabios, y que si tenemos una debilidad, permitamos que el Señor, así como Cristo pone frente a nosotros nuestros pecados, que ponga frente a nosotros si hay debilidades de ese tipo, para que Él nos pueda ayudar a vencerlas y convertirlas en fortalezas. Que si alguien está cometiendo algún acto equivocado, nosotros mostremos lo que dice la Escritura en Lucas 6:31, que tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Si nosotros hemos cometido un acto equivocado, nos gustaría que nos trataran con la misma mansedumbre que Cristo trató ese asunto. Es decir, en público reconozcamos las cosas buenas que hacen todos. Halaguemos lo bueno que hacen todos, en público. Y en privado, amonestemos lo que se esté haciendo equivocadamente, respetando eso que Cristo hace, respetando la dignidad de la persona que está andando equivocadamente. Porque estamos reprobando el acto, no a la persona. La actitud, la forma, no a la persona. Ejemplo de eso, todos los que ya somos padres, todos los que somos madres, o incluso con nuestros hermanos, ¿verdad? Con nuestros hermanos o nuestros padres, a veces nos toca corregir alguna actitud a nuestros padres o nuestros hermanos, nuestros hijos. Un amigo muy querido, le decimos, estás actuando mal. A veces el chiquillo hace mal y le llama la atención fuerte y lo castigas y lo disciplinas. Y con eso no le estás diciendo que lo odias. No, la palabra de Dios dice que Dios mismo al que ama disciplina, al que ama azota, porque eso va a hacer que lo que está haciendo mal le evite un problema desagradable a él y a su prójimo. Incluso dice Proverbios, puedes salvarle hasta la vida a esa persona. Puedes salvarle hasta la vida a esa persona. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que hay que tratar el asunto, pero de la manera correcta. Yo hablé acerca ahorita, por ejemplo, la palabra de Dios tocó un tema fuerte de adulterio. Yo le puse algo mínimo como el chismear, ¿verdad? O como el ir y hablar de otra persona. Pero hay muchas cosas. Puedes encontrar incluso a alguien, tú también, que está en esa situación de adulterio. Toca el tema, tócalo de la manera de Cristo. Salva su alma, sálvale. Dice que cuando tú vas con alguien y le haces ver que está equivocado, puedes salvar su alma. Eso dice Santiago. Y algo que nos dice Santiago también muy interesante en el capítulo 3, versículo 2, que lo hemos estado analizando mucho desde el principio de los estudios, dice, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Es decir, chicos, todos tenemos fallas, todos fallamos, pero eso no va a impedir que nos amonestemos los unos a los otros,
Más bien lo que la palabra de Dios dice es que desde tu conciencia que tú también cometes pecados y que a ti también te gustaría que te trataran con gracia y que te mostraran misericordia y que con amor te hicieran ver que estás actuando mal, tú lo hagas para con aquel que Dios está poniendo frente a ti, porque todo lo que Dios permite que veamos es para probar nuestro corazón. ¿Qué clase de corazón tenemos? ¿Qué corazón estamos cultivando? ¿El de los fariseos, de ser legalistas, de señalar? O ya no lanzamos piedras, ¿verdad? Ya no agarramos una piedra y se la aventamos al otro. Pero lo que sí tenemos es palabras, miradas, nuestro dedito que apunta, que acusa, nuestro lenguaje corporal, dice qué clase de corazón tenemos. Decíamos hace un momento que hay un dicho que se menciona, dice, si tu mirada fueran rayos, ya me hubieses consumido. Muchas veces, chicos, se da a veces en la iglesia y a veces también en alguna fiesta, en algún evento, que llega alguien, específicamente en la iglesia, llega alguien tatuado, lleno de aretes, ¿verdad? Mal vestido, hombre o mujer, y no le aventamos una piedra y no empezamos a gritar, mira cómo viene vestido. Es acá, empezamos, ¿ya viste cómo viene? Y va pasando la persona y ya con la mirada, con los lentes no me dejan ver, dice, ya con la mirada ya la estás acusando, ya estás moviendo la cabeza, ya estamos lanzándole piedras porque nos creemos muy justos. Qué bueno que vayan a los pies de Cristo como estén, porque a todos Cristo nos ha sacado, que de verdad decía una vez un pastor, y que me fue muy agradable ese ejemplo que puso. Si todos fuéramos pasando por un lugar que hay una pantalla muy grande y esa pantalla tuviera el efecto de reflejar los pensamientos de aquel que va pasando frente a ella y de revelar los sentimientos que hay en su corazón en esa pantalla, ¿qué sucedería? Me dio mucha risa que una de las chicas la agarró, pero así, agarró la ilustración así, dice, ¡no! Dice, no, qué horror. Sí sabemos lo que tenemos en nuestro corazón, chicas, sí nos conocemos, pero nos hacemos muy justas, porque a veces no se descubre o creemos que los demás no ven o no saben lo que estamos haciendo a escondidas, o lo que estamos diciendo a escondidas, o creemos que solamente con un grupo de personas con los que ya se identifican, con los que puedo chismear, con los que sí puedo ir y hablar de los demás y comernos a los demás. Creemos que no se sabe, pero también recordemos que así como el mar de vez en vez saca toda la basura, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios hace que todo salga a la luz. En algún momento se va a descubrir qué clase de personas somos, porque a poco no, nosotras ya sabemos qué mujercita es la chismosita, la imprudente, la que se sigue haciendo cosas equivocadas. Somos muy buenos para fijarnos y señalar. Y de alguna manera estamos diciendo al principio que aprovechemos esa habilidad de ser tan observadoras para amonestar de la manera correcta, ¿verdad? Para amonestar de la manera correcta. Juzguemos los asuntos como Cristo lo hace. El Señor hoy quiere que nosotros mostremos esa madurez para tratar los asuntos de la manera adecuada, a la manera de Jesús. ¿Vamos a tocar el tema? Sí, se va a tocar. Pero hagámoslo como nos gustaría que nos trataran a nosotros cuando alguien nos dice de ciertas debilidades que tenemos. Porque a veces el ser humano ha minimizado los actos o ha enumerado los actos equivocados o los pecados equivocados y dice, no, lo peor es el asesinato, el secuestro, los que cometen homicidios, los adúlteros, ¿no?
Ay, no, los drogadictos, eso sí es lo grave, eso sí es lo malo. Pero el Señor puso en una canasta todo, en una misma canasta puso todos los pecados. Dice la palabra de Dios, no se equivoquen, porque ni adúlteros, ni fornicarios, ni hombres que se acuestan con hombres, ni los mentirosos, ni los ladrones, ni los borrachos, enumera, todos, dice, todos esos no heredarán el reino de Dios. Dice, yo en ningún momento, dice Dios, yo en ningún momento les dije qué pecados eran más graves. Y tampoco les dije que había mentiritas blancas y había mentiritas negras, ¿verdad? Para minimizar que somos mentirosos. Hay una mentirita blanca, ¿verdad? No, dice el Señor, la mentira es mentira. ¿Quieres algo más claro? Dice el Señor, aquel que hace acepción de personas está pecando. Aquel que hace menos a su prójimo está pecando. Dice Santiago, si alguien no peca ni de palabra, entonces es un varón que puede refrenar todo su cuerpo, ¿verdad? Que no comete ningún pecado. Entonces, todos tenemos fallas y todos debemos de tratar a los demás con el amor, la mansedumbre y la autoridad y el carácter para decirle a alguien que está actuando equivocadamente. Hoy el Señor nos está invitando a que tratemos los asuntos de la manera correcta, a la manera de Cristo. Dice Isaías que Él no juzgaba por lo que veían sus ojos, porque oía, sino que analizaba el asunto. Y una vez analizado el asunto, trataba con todos los implicados. No mostremos favoritismo. El Señor odia las divisiones. El Señor lo que quiere es que seamos personas unidas, personas que se ayudan unas a otras. Y tocamos estos temas los días viernes porque de verdad, chicas, analicemos la situación y las que más batallamos con esta parte del egocentrismo somos las mujeres. Una se cree la más bonita, la más sabia, porque yo soy la esposa del pastor, porque mi esposo es esto, porque yo soy la líder de este grupo, no, porque pues yo tengo dinero, yo soy profesionista, yo soy esto, yo soy lo otro, yo aquí, yo allá, y nosotros mismos nos vamos encumbrando. Cuando dice el Señor que el que quiera ser alguien prominente, que sea siervo de los demás. Esa es la verdadera honorabilidad. Que el Señor nos ayude a darnos cuenta en qué estamos nosotros fallando. En algunos estudios pusimos un ejercicio, dice, este día pongamos frente a nosotros 3 pecados o 3 debilidades que nos cuestan mucho y llevémoslas a los pies de Cristo y digámosle, Señor, tengo estas debilidades, sé que a ti no te agradan, ayúdame por favor a vencerlas. Y si de repente decimos, no, pues es que no sé, demos el beneficio de la duda, yo no sé en qué esté fallando, yo siento que yo estoy bien. Entonces vayamos donde Jesús y digámosle, Señor, pon frente a mí mis pecados, los que a mí me son ocultos, los que a mí ya se me olvidaron o los que yo he minimizado, en los que yo he vivido engañada creyendo que no son pecados. Ponlos frente a mí y ayúdame a dejar de practicarlos. Ayúdame a dejar de practicarlos para que alcancemos ese nivel de madurez, de mirarlos a todos con la gracia y mansedumbre que Cristo mira cuando alguien está actuando equivocado. El tema de hoy, la manera correcta de tratar a los que andan equivocados, hoy Cristo nos la mostró. Hoy Cristo nos las ha dejado muy clara, ¿verdad? Mostremos a los demás el mismo trato que queremos para nosotros. Y no hagamos que nadie tropiece. No juzguemos a los demás por su apariencia. Si vienen a los pies de Cristo,
démosle la bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Ganándonos su confianza, poco a poco podemos irles hablando de ciertos temas que ellos, como todos nosotros, traemos mal del mundo y corrigiendo lo que tenga que ser corregido. El primero que lo va a hacer es el Señor, porque su palabra es viva y ejerce poder en nosotros. Es el primero que lo va a hacer. Pero cuando el Señor también nos confía para ver qué clase de corazón tenemos, pues hagámoslo a la manera de Cristo. Chicas, yo espero que este tema nos haya ayudado a todos, que lo pongamos en práctica, ¿verdad? Que cuidemos de no exponer algo verdadero a medias ni mostrando favoritismo, sino que más bien lo hagamos a la manera de Cristo, mostrando mansedumbre, tocando el tema, ¿verdad? De la manera correcta. Y si hay varias personas implicadas, pues a todas, no nada más con uno. O sea, todos tienen una responsabilidad y todos vamos a tratar de arreglar el asunto a la manera de Dios, ¿verdad? Para acabar con esas divisiones, para acabar con esos grupitos de mujercitas que yo les puse, las chicas pesadas, que andan dividiéndose las unas a las otras. Eso es reprobable. Hay que aprender de los que saben mucho, qué bueno que ya tienen más sabiduría, más habilidad, y las que las tienen, compártanos, trátennos como ustedes empezaron cuando no sabían nada y cuando tenían esa hambre de saber, de conocer, y si tenían ese anhelo de saber enseñar. Compártanos a los demás que vamos empezando en ese caminito de querer ser mejores cada día y de reflejar el carácter de Cristo. No creamos que lo que Dios nos da es para que nos lo guardemos y nos enseñoremos de los demás. No, lo que Dios nos da, dice que somos vasijas de barro y Él deposita en nosotros algo que se pone en un contenedor, en una jarra, en un vaso, es para vaciarse, para que se vuelva a llenar, ¿verdad? Es lo que el Señor quiere que todos hagamos. Chicas, que el Señor bendiga su día de hoy viernes, que Jehová Dios vuelva hacia ustedes su rostro precioso, manso, digno de confianza, de acercarnos a Él y contarles todo, que les dé sabiduría, que les dé paz, que les dé mucha paz, y que nos ayude a saber en qué estamos fallando para tratar los asuntos equivocados en los demás. Empecemos por nosotros a quitarnos la viga para poder ir a corregir, porque se tiene que corregir, claro que sí, se tiene que corregir, pero a la manera de Cristo. Que Jehová Dios les bendiga. Si Dios permite, nos vemos mañanita para continuar con nuestro estudio de Isaías, el capítulo 24. Que Jehová les bendiga. Bye, bye.